En el año 28.963 del calendario antiguo, la flota UFO 8 y medio tenía como misión de descubrir un nuevo planeta habitable en el sector UMDES 1. Finalmente, por error de coordenadas del capitán, llegaron en un magnífico planeta, perfecto para desarrollar la vida y solamente poblado de criaturas primitivas. 3 años después, los primeros colonos Anakim llegaron en este nuevo planeta nombrado Akar en honor al primer científico a haber pisado el planeta y que por desgracia fue brutalmente asesinado por un grupo de chupamuerte antes de poder dar un paso más. Poco tiempo después de su llegada, los Anakim descubrieron una antigua civilización relativamente avanzada. Numerosos objetos fueron desenterrados, alimentando muchos rumores, de informaciones y de teorías que creó un verdadero entusiasmo para estos seres desaparecidos. Hasta tal punto que 9 años después del descubrimiento de Akar, sus pobladores decidieron adoptar una moda para honrar a los humanos, donde cada objeto y nueva información encontrada produce una verdadera ola de alegría en la población, capaz de cambiar de un día a otro todo su guardarropa y sus hábitos, y hasta cambiar su apariencia, como es tendencia ahora mismo. Como lo pueden ver, casi todos los Anakim tienen un cuerpo y rostro similar a la de un ser humano, antes de su extinción hace más o menos 300 años. Y es por eso que hoy estoy orgulloso de presentarles en avant-première nuestra nueva emisión Perdidos, retransmitida en más de 147.258 canales en simultáneo, y gracias a la nueva tecnología somos capaces de emitir hasta el planeta Farfar, el más lejano del universo. Bienvenidos a todos, soy Showtime y les hablo en directo desde Akar. El tema de esta emisión es simple, deseamos saber lo que sucedió exactamente a la humanidad, por qué y cómo desaparecieron. Puede ser una terrible guerra, una devastadora enfermedad o una invasión de una civilización muy avanzada y desconocida. O quizás ellos también cayeron frente a la terrible muerte blanca, al igual que nuestros amigos que tanto extrañamos del sector DEP-19. Algunos elementos descubiertos por los científicos de UFO nos permiten pensar que ellos estaban en pleno conflicto armado, pero eso no nos permite explicar si realmente fue la causa de la extinción de esta especie. En Perdidos trataremos de responder a todos nuestros interrogantes con la ayuda de invitados, expertos, científicos, militares o hasta grandes nombres de la moda, y todos juntos trataremos de conocer mejor a estos bípedos extraños que eran los humanos. Pero antes de eso, veremos un vacío mental. Hola, tú, sí, tú, seguramente te sientes aburrido en tu trabajo. Pues, ¿por qué esperas más? ¿Por qué sigues dudando si ahora mismo, gracias a los seguros Talion, puedes hacer lo que te dicta tu corazón? De piloto de Gur hasta domador de Ulgandor, nada, absolutamente nada, podrá pararte, porque con Talion ni la muerte es una conclusión.